El método Burmström es un método de ejercicio para los pacientes con lesiones del sistema nervioso central, sobre todo hemipléjicos. Después de un SB, se presentan tres etapas: la aguda o inicial, hasta la estabilización clínica, subaguda, intermedia o espástica, y de mantenimiento o secuelar, que es el máximo grado de capacidad funcional del paciente. En este método se presentan 6 fases. La primera fase consta de hipotono muscular y existe la imposibilidad de movimiento voluntario en las extremidades. Entre las pruebas de miembro superior hay una ausencia total de movimiento. El paciente está postrado en cama y la musculatura se mantiene en flacidez. En mano igualmente, no se inicia ni se provoca movimiento alguno. De igual manera, en miembro inferior no se inicia ni se provoca ningún tipo de movimiento, solo hay flacidez. Fase 2. Comienza la recuperación. Aparecen las sinergias básicas, sin sinergias involuntarias, movimientos de respuesta de flexión o extensión en conjunto en las extremidades, o componentes de las mismas en las distintas extremidades. Se dan posibles respuestas con mínimos movimientos voluntarios y comienza a aparecer la hipotonía elástica. En las pruebas de esta fase aparecen las sinergias y algunos de sus componentes: hipertonía elástica latente. En mano existe una escasísima o nula flexión activa de los dedos. En miembro inferior aparecen algunas sinergias básicas, al igual que en las extremidades superiores. En la fase 3 se consigue el control voluntario parcial de algunas de las sinergias o de algunos de los componentes de la misma. Se presenta un incremento en la hipertonía elástica, las hemiplejías son más severas, se estancan en esta fase sin existir posibilidad de evolución alguna. En las pruebas, el paciente va a ser capaz de iniciar voluntariamente las sinergias o alguno de los componentes presentes. Como ya se ha esbozado, es muy frecuente el estancamiento. Y en miembro superior, en esta fase aparecen los primeros movimientos voluntarios articulados. En mano tendremos la prensión con la orden cierra el puño, la prensión de gancho, poniendo los dedos en una ligera flexión, capaz de mantener la posición. Estabilización de la muñeca. En la prensión es capaz de oponer la muñeca al movimiento que podamos hacer en ambos sentidos. En el caso de miembro superior, el reflejo característico conocido como el triple flexión, tanto sentado como de pie, consiste en una flexión de cadera que conlleva una flexión de rodilla y una dorsiflexión del pie, sin ser capaz de disociar ninguno de los movimientos. Para denotar la existencia de este reflejo, no hace falta más que instar al paciente a que imite y flexione la cadera desde la posición de sentado. En la fase 4, el paciente va a ser capaz de realizar movimientos que no se encuentran dentro de los trayectos sinérgicos, y lo hace de una manera progresiva. Va consiguiendo más y más movimientos fuera de las sinergias. En esta fase comienza a declinar la hipotonía elástica. En las pruebas para miembro superior, durante esta fase el paciente será capaz de realizar los siguientes movimientos de forma voluntaria. Mano a la región sacra. Este movimiento conlleva, sin lugar a dudas, una activación de mayor o menor medida de algunos de los músculos que no forman parte de las sinergias. El más importante debe de inhibirse los movimientos del pectoral mayor, uno de los más hipertónicos habitualmente. Si no está inhibido, este movimiento será imposible de realizar. 2. La flexión de hombro a 90 grados. Igual se deberá producir una disociación de la unión habitual del pectoral y del bíceps. 3. Pronosupinación. El codo flexionado a 90 grados. El paciente instaremos a que lo haga poniendo las manos con la palma hacia arriba, comparándola con el otro lado para denotar la diferencia. En la mano se realizará la flexión de muñeca. 2. También realizaremos una prensión lateral, es decir, con el puño cerrado instaremos al que agarre un folio entre el pulgar y el lateral del dedo índice. Tiraremos del folio para garantizar la prensión y la calidad extra. Una extensión semivoluntaria de los dedos. Este movimiento no es del todo voluntario, pero sí se denota un inicio del movimiento de extensión. Este gesto
evidencia claramente la relación estrecha que existe entre la mano y el resto de la extremidad superior, a la que deben considerarse en todo. En las pruebas, en el miembro inferior, en la fase 4, en la posición de sentado, partiremos que el paciente será capaz de, número 1, flexionar la pierna por debajo de la silla mediante 90 grados mediante el estímulo de resbalear el pie por el suelo y de realizar la flexión dorsal aislada del tobillo. Fase 5. El paciente aprende progresivamente las combinaciones de movimiento mucho más finas. Se da un incremento en la capacidad de movimiento, una reducción en las sinergias con respecto a los actos motores. Durante las pruebas, en esta fase se producen movimientos progresivamente independientes relativamente de las sinergias. Será capaz el paciente de separar el miembro superior con el codo extendido a 90 grados, con énfasis en disociación pectoral, y el bíceps, en el cual no podemos denotar la marcada recuperación, flexión del codo a 90 grados, con extensión, por lo mismo que antes, pronosupinación del codo, con los codos extendidos y separados a 90 grados. Un giro de comparación muy grande implica la recuperación completa. En mano, el paciente será capaz de efectuar movimientos sin problemas como presión palmar, presión esférica, presión cilíndrica, extensión involuntaria de los dedos. Puede que en este caso no sea completa. Durante las pruebas de miembro inferior, estas son para los pacientes cada vez son más complicados, por lo que ellos debemos extremar la atención para evitar caídas. En el caso, debemos de evaluar al paciente de pie. En posición de pie será capaz de flexionar la rodilla con la cadera en extensión, como si fuera a chutar un balón, realizar una flexión dorsal aislada del tobillo, lo que implica una gran recuperación y un importante aliciente a la hora de recuperar la capacidad del desplazamiento. Fase 6. En esta fase entendemos que desaparece la hipertonía elástica, aunque puede no hacerlo de forma completa. El paciente presentará movimientos articulares aislados y la coordinación de este será cercana a la normalidad. En las pruebas de miembro superior, en la fase 6, el paciente realizará sin problemas cualquier movimiento articulado aislado. En la mano realizará sin problemas todo tipo de prensión. Además, la extenderá completamente y voluntariamente los dedos en cualquier forma. Realizará todo tipo de movimientos independientes, podrá ejecutar cualquier tipo de actividad compleja en las manos, con las manos y con los dedos. En las pruebas de miembro de inferior se considera totalmente recuperado cuando el paciente es capaz de efectuar la separación de la cadera con la rodilla en extensión.